Shabbat Tov a todos, Hanukkah Sameach. Ese shiur será dedicado a Hanukkah, obviamente relacionado con nuestra parashá. El shiur se va a enfocar sobre el conflicto general que había entre Israel y el imperio griego, que culminó con la rebelión de Am Israel contra el imperio y por fin la victoria de Hanukkah. Pero al inicio intentar de entender cuál era el conflicto entre Israel y Yaván, Israel y el imperio griego. Para iniciar, ese shur es realmente un pensamiento del Maharal de Praga en su libro Ner Mitzvah, en el cual se enfoca sobre los 4 imperios que representaron los 4 exilios de Israel desde el momento que Israel construyó el Beit HaMikdash, el templo en Jerusalén. Entonces, eso no cuenta el imperio egipcio, que era antes, todavía en la formación de Israel como nación, como pueblo, hasta que tomó su independencia, logró su gloria, etc. Desde ahí, Israel va a tener 4 imperios que combatir. Los 4 imperios son el imperio babilonio, que Malchut Babel, que eso es el imperio que destruyó el primer templo, Nabucodonosor. El segundo será Parás, los persos, eso es el cuento de Purim, entre los 2 templos. Entonces Ahashverosh, Asuerus. El tercer imperio será el imperio griego, iniciado por Alejandro Magno, pero el cuento y el conflicto real entre las dos fuerzas, los 2 imperios serán después del fallecimiento de Alejandro Magno o el asesinato, no se sabe por certeza, pero después que se disloqueó y explotó el imperio griego en 4 imperios distintos, pero todavía muy influenciado bajo la filosofía y la visión del mundo de Alejandro. Y el cuarto será el imperio romano, bajo el cual estamos todavía en el exilio. Es la destrucción del segundo templo, de la cual no regresemos todavía. El tercer templo todavía no está en pie. Entonces, ese comentario, esa idea de los 4 imperios que nacen en una profecía de Daniel, profetiza cada imperio con una imagen particular. Quiere decir que cada imperio se manifiesta con una expresión que tiene también una relación con la naturaleza de ese imperio y del desafío y el conflicto frente a Israel. ¿Cuál era la imagen del imperio griego? En esa imagen, el tercer enemigo que viene a combatir a Israel, el pueblo de Israel, que es Yaván, tiene la imagen de un tigre con alas. Y en esa idea de tigre con alas, realmente el Maharal explica que hay varios puntos de analizar acá, pero primeramente la idea que es el tercer exilio, eso es representativo del tercer nivel del conflicto entre Israel y el mundo. Y esa trilogía del conflicto, porque todavía no se sabe del cuarto que va a venir después, es realmente una idea que nace en pleito, pero que fue adoptado después por los Jajme Israel también. Y el hecho es que hay 3 niveles en el ser humano que están divididos de la manera siguiente. El cuerpo, la fuerza del cuerpo es desde bajo del vientre hasta el final del cuerpo. Entonces, cuando esa parte del cuerpo domina, es esa energía que dominará, serán los impulsos sexuales, etc. El segundo es la alma. En ese sentido, mora el alma en el corazón, es la parte superior. Y el tercer nivel es el cerebro, que está en la cabeza. Y en ese sentido, Babel representa el cuerpo, Parás el alma, la emoción, y Yaván el intelecto. Entonces ya entendemos que el conflicto entre la nación de Israel y el imperio griego previo a Hanukkah
iba a ser un conflicto muy intelectual. Obviamente al final va a ser algo militar, pero la razón y a la raíz del conflicto mora un conflicto fundamental intelectual que no se puede resolver en una conversación, no hay solución diplomática como lo gustamos decir hoy, y por eso se condenan uno al otro a llegar a una confrontación militar y física. Ahorita, eso explica solamente el concepto que es el tercer exilio, pero ¿qué tiene que ver el tigre con esto? Y acá menciona algo el Maharal muy interesante. El tigre es un animal que representa azut en hebreo, se puede traducir como no solamente coraje, pero sino que de atreverse. Se atreve mucho el tigre. Tiene no solamente coraje, sino que se atreve a hacer cosas muy desafiantes. ¿De dónde sabemos que el tigre es así? Porque los jajamim, cuando alaban la aptitud de coraje y de atreverse, dicen Eveaz kanamer, que te atreves como un tigre. Entonces el tigre está asociado a eso, pero ¿qué tiene que ver eso con el intelecto? Y realmente una otra Mishnah en el Pirkei Avot nos enseña lo abaishan, lo med. El penoso no puede aprender. Y el opuesto del que aprende es el que no está penoso, que se atreve, que intenta. Hay que intentar, que pelear, que atreverse para poder lograr ideas sublimas que suben de la norma aceptada. Si uno cree think out of the box, pensar de manera muy innovadora, creativa, uno tiene que tener coraje a pensar de manera distinta. Entonces, acá entendemos que Yaván ya representa no solamente la filosofía griega, y hay que recordarse, la filosofía griega no era solamente algo respetado por los griegos, sino que aún el imperio romano, muy adelante, que conquistaron a los griegos, todavía apreciaban mucho la filosofía griega cientos de años después de haber conquistado el imperio griego. Quiere decir que la influencia y el impacto del pensamiento profundo y de la filosofía griega siguió siglos después la caída del imperio mismo. Era un trait, era una particularidad muy íntima con ese imperio, no era algo adicional, ya que lograron poder y riqueza, entonces no tienen nada que hacer aparte de pensar. No. Al inicio de ese imperio había ideas. El imperio nació con una visión del mundo de una manera específica por Alejandro Magno. Intentó de exportar esa idea al mundo a través de conquistas, pero no solamente. De ahí el conflicto famoso entre Alejandro Magno y sus ejércitos generales, de tener demasiada tolerancia con las poblaciones, los países que él conquistaba, poniendo los mismos generales enemigos en posición de liderazgo, etc. Porque su visión no era de conquistar por el poder solamente, sino de exportar una idea. Y él entendió muy bien que para tener un imperio tan grande, la idea tiene que ser el conquistador real. Se inicia por el ejército, pero después de eso, en la longitud del tiempo, a lo largo plazo, sin filosofía común, se van a rebelar, se van a reorganizarse de vuelta y no vamos a poder controlar el mundo entero. Tenemos que tener aliados y por eso intento de exportar su visión. De ahí nace la filosofía griega, no solamente como un accesorio, sino a la raíz de su concepción de poder. Y es frente a eso que va a tener que enfrentar Israel. La nación de Israel, interesantemente también, es llamada Az, atrevedora, que se atreve, no solamente porque en la Torah hablamos de Israel como Sheoref, que es una nación con la nuca dura, quiere decir que no se rinde tan fácilmente. Entonces, obviamente, una nación con la nuca dura a veces puede ser negativo porque no se submita fácilmente al reinado divino, pero tampoco que las otras naciones no lo pueden ganar y vencer tan fácilmente. No se submita para cualquier cosa, frente a nadie, frente a nada. Tomó tiempo para que Hashem, que Dios pudo domar a Israel, si lo podemos llamar así. Pero para que una otra nación lo puede domar, eso es otro juego. Nadie lo logró todavía y tenemos esa promesa que nadie lo logrará. Entonces, Am Israel también está llamado Az, pero no solamente por eso. Es que hay un versículo que dice sobre la Torah, que la Torah es Esh Dat Lamo, que es decir, un código de leyes divinas de fuego para su pueblo a Dios. ¿Por qué la Torah tenía que ser leyes de fuego, tan dura, tan poderosa? Porque dicen los Jajamim que Israel es Az Sheba Amim, él es el más atrevesoso o atrevedor de todas las naciones y tiene tanta energía en sí mismo que si no va a tener una legislación, una Torah para calmarlo un poquito, su energía va a desbordar y quemar el mundo. Entonces las leyes de la Torah
son fuertes para Israel, que no puede comer tantas cosas, que no puede hacer tantas cosas. Hay tantas limitaciones sobre las tentaciones corporales básicas, pero que son necesarias para Israel, no necesariamente para el resto del mundo, porque Israel tiene energía tan fuertes que necesitamos calmarlo un poquito. Si lo dejamos así salvaje, va a ser un poquito peligroso. Entonces, tenemos acá dos naciones y ambos están llamadas atrevedores, fuertes, con coraje, con pasión y que desafían obstáculos altos. ¿Cuál es el desafío ahorita de Yaván frente a Israel y por qué tienen que ser en una colisión y no pueden alinearse ambos en el mismo camino? Y realmente lo que vemos es que algo muy particular que los griegos hicieron era que pidieron a Israel de traducir la Torá en griego. El famoso Targum Talmai, la traducción en griega de la Torá, en el cual en ese día los Jajamim dijeron que la oscuridad bajó en el mundo. Quiere decir que era un día muy triste para Israel de tener que bajar esa Torá al idioma griega. Y no vemos que ningún imperio antes pidió eso. Babel, los babilonios, no se interesaron a eso. Los persas tampoco. Entonces hay algo en los griegos que la trajeron en la curiosidad a conocer esa Torá. Reconocían la profundeza de la Torá. Reconocían la profundeza de la sabiduría judía, la querían estudiar también, pero todavía no querían que eso se llama exclusivamente una Torá judía. La querían traducir al griego y poder ponerla en la biblioteca de todos sus libros de filosofía. Entonces, en la grande librería de Alejandría, por ejemplo, teníamos muchos libros de filosofía griega y uno de los libros era la filosofía de Moisés. ¿Cuál era el problema de esa traducción? El problema de esa traducción es que intentar de mirar a la Torah solamente como una ciencia y una filosofía otra, una adicional, una más, que puede complementar nuestra librería, es muy bueno, pero eso enfatiza la necesidad de sacar y quitar la divinidad de ese texto. Es algo inteligente, es una buena idea, hay cosas bellas de ver ahí, pero solamente como una filosofía más. Y eso, de manera interesante, se puede comparar un poquito al Nahash, un poquito el conflicto entre la ciencia humana y la ciencia divina. ¿Cuál es el conflicto entre la ciencia divina y la ciencia humana? Es el primer conflicto de ideas que vemos en la Torah. Es el serpiente que viene frente a Adán, al ser humano. La diferencia entre ellos es que ambos saben hablar, ambos tienen inteligencia. La Torah dice sobre el serpiente que es el más armumí mikol hayat, más astuto de todos los animales. Quiere decir, él sabe pensar. No solamente eso, viene con argumentos, con Javá, con la mujer, la convence. Entonces vemos que el serpiente también sabía pensar, sabía hablar. ¿Cuál era la diferencia entre la inteligencia del serpiente y la inteligencia del ser humano? Es que el serpiente tenía una inteligencia pura, solamente animal. Hay capacidades cognitivas, hay capacidades intelectuales, puede comunicar también y formular sus ideas, puede cazar a alguien con su boca y inducirlo a hacer errores para seguir y caer en su trampa, pero le falta el Tselem Elohim. El ser humano tiene también la misma inteligencia, pero adicionalmente a eso está creado a la imagen de Dios, quiere decir, tiene una alma divina. Y aquí realmente vemos que es una réplica del primer conflicto entre ciencia humana, desnuda de alma, desnuda de frente a una ciencia humana o inteligencia humana que está a la imagen de su alma divina. Y Yaván Israel, el imperio griego frente al imperio judío, es la réplica de ese mismo conflicto. La primera vez que eso pasó, obviamente conocemos el resultado y el ser humano cayó. Pero ahorita estamos después de la creación del pueblo de Israel y es la repetición de la creación del mundo, pero que esa vez el tikkun olam tiene que funcionar. Entonces Israel va a hacer el tikkun de todo lo que se hizo hasta ahora, reparando el pecado original de Adam Arishon. Entonces, de ese pedido griego de traducir a la Torah en griego, vemos una tristeza de los Jajamim, de los sabios judíos. No solamente que no eran felices de la expansión y la exportación de las ideas judías, sino que al contrario entendieron que eso era un desastre. ¿Y por qué lo entendieron y lo interpretaron de esa manera y no al revés? Que hoy tenemos mucha traducción de la Torah en muchos idiomas, y no solamente que los no judíos lo hacen, sino que los judíos también traducen la Torah en varios idiomas. Para nosotros mismos, ¿qué más? Hace miles de años, durante el Segundo Templo, y ya Onkelos tradujo la Torah en arameo. Entonces, es algo que los Jajamim hacen hace mucho tiempo. Y no solamente esto. Vemos en la Torah misma que Moshe Rabbeinu escribió la Torah en 70 idiomas. Entonces, la exportación de las ideas de la Torah al mundo es definitivamente algo positivo que la Torah misma acepta. Por el otro lado, vemos que esa traducción particular era algo muy negativo. Y la presentamos como si fuera la primera vez que la Torah se traduce en un idioma exterior, etc. Realmente no, Moshe Rabbeinu ya lo hizo. Entonces, no es solamente
una interrogación sobre lo que pasa hoy, sino que también sobre lo que pasó antes. Y realmente la interpretación de los sabios judíos era que entendieron que los griegos no quieren solamente entender lo que está escrito en la Torá, sino que quieren domar y controlar la Torá. Como si quieren absorberla en su librería de filosofías, pudiendo sentirse suficientemente cómodos con ese libro, para poder decir, bueno, eso tiene más sentido que eso y eso menos que eso, quitando el aspecto divino de ahí, poniéndolo solamente al nivel humano, permita el juego del filósofo a manejar el texto, remoldearlo y representarlo a la nación. Entonces, de la traducción de la Torá al griego, realmente teníamos una tentativa de controlar a Torá de Israel, indirectamente a través de eso, de controlar al pueblo de Israel, para después traducir esa Torá a su gusto y según su entendimiento a otros idiomas, que era el latino, el francés, el inglés, lo que sea. Pero eso era realmente la tentativa griega, y eso fue como no solamente los griegos lo intentaron hacerlo, sino que los jajamim, los sabios judíos, entendieron muy bien lo que era el juego y por eso se atristaron ese día. Ahora, aquí entendemos un poquito la idea del tigre, ¿no? Pero ¿cuál es la idea de las alas? Y obviamente las alas es algo que permite a uno de transportarse y de elevarse a una nueva conciencia. Entonces, en esa búsqueda de la sabiduría, las alas es lo que permite a uno de elevarse a nuevas ideas, nuevas filosofías, nuevos conceptos. El tema es que hay esa filosofía griega sobre las alas, que es bastante diferente y distinta de la filosofía judía de las alas. Una idea muy fundamental del pensamiento griego era la diferencia entre lo que llamamos en hebreo la tzura y el homer, la materia y la energía. Es una idea que los filósofos griegos desarrollaron mucho y entendieron muchísimo esos dos aspectos de la realidad en cualquier aspecto. Y la manera que ellos tenían de formularlo era de esa manera. La tzura, la energía, es el elemento activo. El homer, la materia, es el elemento actuado. Quiere decir que lo que uno ve siempre será la materia, que se mueve, que actúa, pero realmente la materia no se mueve por sí solo. Hay un agente activo por detrás de la materia, que es la energía, que los mueve. Y ahí vemos realmente que esa dualidad de la realidad, en la cual los griegos tenían la energía y la materia, son representantes de la filosofía y de la belleza a la vez. Sabemos que el helenismo priorizaba mucho la belleza del cuerpo humano, la materia, la estética. Y por el otro lado, había también una apreciación grande de la filosofía. Y es una cultura muy interesante al final, que tienes dos temas muy opuestos y ambos eran a la extrema, empujado a la extrema, la filosofía a la extrema y la apreciación de la fuerza, de la gloria, del diseño del cuerpo humano, de la música, todo eso era el deporte, era también empujado a su extrema. ¿Y cómo pudieron juntar esos dos en una misma cultura? Y realmente era por esa idea que la realidad es compuesta de dos elementos, de materia y energía, y que la energía conmueve la materia. Ahorita teníamos nosotros esa tradición que Am Israel es la energía de las naciones. Quiere decir que las naciones del mundo, que la historia del mundo se va a mover a través de lo que pasa en su energía, que es la alma de las naciones, Am Israel. La perspectiva judía no es que no solamente judía, Yehudá, Eretz Israel, la tierra de Israel y el templo de Jerusalén, no solamente que era una provincia insignificante que había que dejar tranquila, sino que ellos, de su punto de vista de Israel, es que griega era una provincia de Israel, como el resto del mundo, que siempre se mueva a través del servicio y la relación del ser humano con Dios, representado por Am Israel. Acá ya se entendió un poquito mejor la profundeza de ese conflicto que no se podía solucionar con una solución diplomática fácil. Podemos imaginar que muchos sabios judíos intentaron de encontrarse con sabios griegos y encontrar una solución, pero cuando se encontraron que el conflicto era tan profundo, al core, a la raíz de la filosofía de cada uno, ya no podían tolerarse mutuamente. Entonces eso trajo a los griegos a pedir esa traducción y el inicio de la conquista de la Torá, de las ideas de Israel. Los judíos, sin tener la opción de resistir a ese momento, traducieron y se incrementó ahí la sabiduría griega. Israel todavía no cambió. Y aquí se incrementa con esa traducción la filosofía griega, incorporando en ella la Torá de Israel. Negando ese aspecto divino que Israel quería, con el cual Israel quería autodefinirse, sí apreciaban muchísimo la filosofía judía en su nivel humano, intelectual. Hay ese cuento que Clearcos
cuenta de una reunión entre Aristo y un sabio, un cierto Shimón. Aparece que será Shimón HaTzadik. Y que a la salida de ese encuentro, Aristo era tan fascinado de la profundeza de la sabiduría de Shimón HaTzadik y de su filosofía, que dijo, él es conocido en todas las filosofías. Él conoce cualquier tema que mencionamos en profundo. Es tan sabio que parece casi un griego él mismo. O sea, esa percepción que el imperio griego tenía que ser definido por la inteligencia, la filosofía, la apreciación de lo refinado, controlar la energía también que conmueve la materia. Eso no es algo de vuelta, no es algo accesorio al imperio romano, al imperio griego. Entonces, el conflicto con la Torá de Israel se hizo en crescendo lo más que ellos entendieron la incorporación del divino a esa ciencia, lo más que quisieron deshacer esa unión entre la Torá divina y la Torá humana, guardando el elemento toránico, intelectual de la Torá, pero quitando esa parte que resuelta más de la fe judía que del intelecto. Y realmente vemos que después, en el tiempo también, eso impactó también a Am Israel. Quiere decir que fue aceptado por los Jajamim, que la atracción griega a la Torá incrementó un poquito también el aspecto filósofo de los judíos. Quiere decir que los judíos mismos empezaron a prestar un poquito más atención al aspecto filosófico de su propia Torá. Ese famoso comentario sobre el versículo Yafet Elohim le Yafet quiere decir que la belleza de Dios sobre Yafet. Yafet realmente representa, al inicio es un hijo de Noach, ¿correcto? Pero Yafet representa los griegos y esa apreciación de la belleza, etcétera, de la estética. Y dice el versículo que Dios embelleció a los judíos por mérito de Yafet, de los griegos. Quiere decir que al final se incrementó el comentario de la Torá con un aspecto adicional que no había antes. El aspecto de aprofundizarse en el texto, de usar un idioma que podemos más entender relacionando al cerebro humano y menos al texto hebreo de la fe, de la Shon HaKodesh. Eso sí fue incorporado en el pueblo judío de una cierta manera. Entonces, vemos que a veces aceptamos el vello de la traducción de la Torá y la intelectualización de la Torá. Pero por el otro lado, el pueblo judío era listo de luchar hasta la muerte contra el imperio griego para defender el aspecto divino de la Torá, luchando contra de esa intelectualización de la Torá. ¿Por qué, por ejemplo, la traducción de Moshe Rabbeinu en 70 idiomas no fue criticado? Y realmente los sabios dicen que esto también es diferente porque el Lashon HaKodesh, el idioma santo, el idioma original con el cual Dios creó el mundo, con el cual Dios dio la Torá, con el cual los judíos recibieron la Torá y lo hablaban, es que cada palabra tiene tanto sentidos en él que requiere las 70 idiomas para explicarlos. Entonces, cada palabra de la Torá tuvo 70 variaciones de comentarios, de traducción, que cada traducción explica más que traduce, porque nunca la traducción es fiel, siempre la traducción traiciona. Entonces, ahí Moshe Rabbeinu se preocupó que el contenido de la Torá tiene todos los aspectos de su sentimiento, de su sentido. Cada palabra tiene realmente todas las Shivim Panim, la Torah tiene 70 fases, la Torah, 70 caras. ¿Por qué? Quiere decir 70 interpretaciones a cada palabra. Y cada idioma trae su percepción y su manera de entender distinta del otro. Cuando los querían traducir en griego, era exclusivamente al griego inicialmente. Y desde esa traducción vamos a replicar otras traducciones. Y al final vamos a tener una Torá en varios idiomas y también una versión en hebrea, pero ¿cuál es original o no original? ¿Qué sentido tiene más con otro? Si uno tiene duda de lo que significa en hebreo, que chequea en griego, que chequea en latino, que chequea otras traducciones para ver qué realmente quería decir ese versículo, cuando realmente el versículo mismo quería decir tantas cosas. Y eso era la oscuridad que bajó al mundo en ese momento, en esa traducción. Es la oscuridad del sentido de la Torá, que se achiquió de 70 caras a una cara, quitando la cara más importante, la cara de Dios en ese texto. Entonces, ahorita ya estamos un poquito más, entendemos un poquito más, no solamente el interés del imperio griego a la nación de Israel, que era una provincia pequeña al final del imperio, no solamente la resistencia fuerte de Israel al imperio griego, sino también que el conflicto no era solamente político. Había algo mucho más profundo. Y ambos lados entendieron lo que era en juego. Y ambos lados eran dispuestos a luchar hasta el final para esa batalla. Lo que resultará de esto es que el imperio griego, después de esa batalla, va a empezar a caer. Y desde este momento, el imperio romano va a empezar a tomar el stage del mundo europeo y Medio Oriente. Quiere decir, el imperio del mundo, al final de esa batalla, no pierde solamente una
provincia territorial o política. Hanukkah no es una batalla militar, ni una independencia territorial de Israel. Es mucho más que esto. Es el imperio del mundo de la época, con una perspectiva del mundo bajo el cual todos se subjugaron ya. Y solamente esa provincia de Israel, de Judea, lucha contra esa perspectiva, sigue a querer mantener el aspecto divino de su Torah, aparte del aspecto intelectual y filosófico. Y al final de esa lucha, cuando Israel va a ganar, Griega no va a perder solamente el territorio de Judea. Griega va a perder su raison d'être. Griega va a perder su alma. Su manera de vivir, de existir y de percibir el mundo va a colapsar. De ahí empieza el cuarto exilio de Roma, y eso es ya un otro cuento. Pero ya entendemos un poquito ese conflicto más. Ahorita las alas. Hablemos del tigre, hablemos del elemento del tigre a perseguir la sabiduría, de ser creativo, de atreverse a pensar de manera diferente, etc. Y de ambos lados, tal cual como en Grecia como en Israel. Y las alas, como dijimos, es algo que nos permite de elevarnos en la conquista de lo que estamos intentando de lograr. Pero hay ese mito griego muy famoso, que todos los niños griegos aprendían en la escuela. Y eso era el famoso griego de las alas de Icarus. El mito griego sobre las alas de Icarus es que Icarus decide de pegarse alas con cera. Y cuando ya logró apegarse alas con cera sobre sus manos, dice, ya ahorita puedo volar. Tienes alas pegados en todos sus brazos, puede extenderlo y empezar a volar. ¿Qué le dice su papá? Su padre le dice, Icarus, puedes volar, pero que no volas demasiado alto. Y él no entendió, él pensó que su papá no confía en sus alas y tenía miedo que él se iba a caer. Realmente, el pensamiento, entonces voló muy alto y se cayó. Pero ¿por qué realmente el padre tenía miedo? ¿Y por qué al final Icarus se cayó? Porque el padre entendió que la cera, si se va a acercar demasiado del sol, el sol va a hundir la cera por el calor del sol. Y ahí las alas van a caer y Icarus va a caer y morir. Ese mito griego era no solamente un cuento pequeño, era también parte de la filosofía griega en la cual teníamos que poner en perspectiva el intelecto humano, la filosofía misma, que era integral al imperio. Lo permitía de volar y dominar el mundo, pero con cuidado, no puede subir demasiado. O sea que el imperio griego confía en la filosofía, no solamente que confía, sino que necesitaba a esa filosofía para dominar y conquistar el mundo. Necesitaba las alas para volar, pero también sabía que eso es solamente algo ficticio. Quiere decir, no es real, no es que de verdad tenemos alas, la peguemos con cera. Y eso realmente es la diferencia en la lucha entre el absoluto y el relativo. La filosofía griega tenía que aceptar que al inicio de todo, nada es absoluto, todo es relativo, y eso es el fondo del cuento de Icarus. Que la filosofía y el intelecto humano tiene que ser apreciado de manera relativa siempre. Frente al absoluto, frente al sol, se quita las alas, se hunde la cera y cae Icarus a su muerte. Eso es la manera también que griega quería ver a la Torah. Como una filosofía bella, maravillosa, y le encantaba esa Torah. Quería estudiarla, traducirla, exportarla, pero siempre en relativo. Cuando Am Israel quería proponer la Torah como algo absoluto. Y eso es la incapacidad de griega a aceptar el narrativo judío, porque si la Torah es absoluto, lo que significa es realmente que todas las otras partes de la filosofía, todos los otros libros y las otras ideas que completan la librería de Alejandría son caducas. El relativo siempre tiene valor frente al relativo. Pero apenas que introducimos el absoluto, el relativo se deshace, se hunde y la cera despega las alas y griega cae a su muerte. Eso es el fondo del conflicto entre el imperio griego y el imperio judío. Eso era la lucha del exilio del tigre con alas. Pero ¿cuántas alas tenía el tigre? Tenía 4 alas. ¿Y por qué 4? Porque realmente 4 significa las 4 direcciones del compás. El norte, el sur, el este, el oeste. Es la expansión del cerebro, la expansión de las ideas. Permite realmente a expandirse lo máximo posible. Eso es todavía en relativo. Mientras que es absoluto, necesitamos introducir otros elementos, otras alas, que es no solamente superficial, sino también la dimensión de arriba y de abajo. Tienen que ser 6 dimensiones, no 4 dimensiones. Y la visión de la inteligencia, la visión de la filosofía griega tenía que omitir las 2 otras dimensiones, el arriba y el abajo, porque sabía que siempre tiene que ser en 2D. Quiere decir,
tiene que quedarse en relativo, en relación a nosotros acá. No podemos subir demasiado alto. Recordamos todos el mito de Icarus. Y eso era parte fundamental de la enseñanza de la escuela filosófica griega, que los filósofos no se atreven de caer en la caída del error del absoluto. Pero esos son las alas de Icarus. Israel, dijimos, también está comparado al tigre. Tiene esa azut, se atreve. Pero ¿dónde son las alas de Israel? También están en la Torah, cuando la Torah dice que Hashem promete a Israel que Vaesá al kanfei nesharim va'avi etchem. Dios va a poner Israel encima, va a cargar a Israel sobre las alas de la águila y va a llevar a Israel hasta él. Quiere decir que cuando los judíos van a hacer teshuvá al final del tiempo, que todo Israel va a hacer teshuvá, se va a arrepentir y todos van a aceptar el divino de la Torah, van a subir sobre las alas del águila y poder regresar hasta Jerusalén, para recibir el Mashiach. Aquí vemos que son distintas alas. Hay las alas de Icarus y las alas de la águila. La diferencia es obvia. La águila, sus alas no son pegadas con cera. La águila sí puede subir muy alto, sin tener miedo del sol. No es solamente esto. Es que ya después que el imperio griego se va a caer, y la idea de las alas de la águila, del concepto del absoluto, nace y toma forma en el mundo, se levanta el imperio romano. Y ahí con el imperio Constantín viene la religión de Estado, el catolicismo, y ahí vemos que realmente son diferentes maneras de entender esas alas del águila, porque la águila tenemos dos maneras de volar con las alas del águila. Una manera es que el águila viene y con sus patas toma el animal y vola. La otra manera es que uno doma el águila, sube sobre sus alas y vola. La diferencia, ¿cuál es? Es que realmente cuando la águila toma el animal para comerlo, el animal abajo no hace nada. Vola contra su voluntad. Es incapaz de volar, porque la águila por su propia voluntad decidió de levantar a una persona. Ese animal puede volar. Y ahí el famoso cinismo de considerar el chivo como el animal más poderoso de todo el mundo, porque no solamente que puede volar a 1000 metros de altitud, sino que también puede cargar una águila encima de él cuando vola a 1000 metros de altitud en el aire. Obviamente eso es representativo de una perspectiva entre Dios y el ser humano, en la cual el ser humano no puede elevarse. Cierto, hay una águila y hay un absoluto, pero solamente Dios lo tiene, y Dios tiene que venir y cargar y levantar el ser humano. Es una perspectiva muy cerca a una idea del catolicismo en el cual el ser humano no puede redimirse, solamente puede entregarse a Dios y Dios lo redime. Versus la perspectiva judía, que va a decir que realmente no, hay una interacción, y la idea del monoteísmo es la fusión de la materia y la energía, donde empecemos el cuento con el mundo griego e Israel, el conflicto de Griega e Israel, en el cual el ser humano puede regresar y subir a Dios con su propio trabajo y elevarse, subir encima de la águila, y cuando logra entender su propio poder, el poder del ser humano a elevarse hasta Dios, ahí Dios lo trae hasta él. Eso es realmente la diferencia entre griega e Israel. En su origen tenemos una perspectiva de la importancia, o sea, el único absoluto que hay es que no hay absoluto en el mundo griego. El único absoluto que hay es que no hay una sola verdad. El único absoluto que hay es que todo es necesariamente relativo. Y por eso las 4 alas que se expanden, pero siempre que se quedan en bajo altura. Eso nos recuerda a pensar de una frase, una predicción muy interesante que hizo un judío en el siglo XIX, cuando había esa revolución industrial. Se incrementó muchísimo las ideas en el mundo de las filosofías, el entendimiento de muchas cosas, ciencias, y también las herramientas que se descubrieron en el mundo, incrementando no solamente el entendimiento del ser, sino que también sus capacidades. Y él dijo, hay una incrementación, incrementa muchísimo el cerebro, la ciencia, la sabiduría en el mundo, pero no se incrementa el alma. Y ese imbalance, esa falta de desequilibrio entre el incremento de sabiduría frente el estado estático de la alma del mundo, hace un desequilibrio en el cual la capacidad del ser humano crece tanto y todavía no sabe cómo usar esas capacidades de manera adecuada, porque no tiene la alma para poder dirigir y digerir todo eso. Y el resultado de esto fue, obviamente, el Holocausto. Una destrucción imposible sin los avances industriales, pero que eran posibles solamente porque no había a la vez el avance de la alma. Hanukkah es la victoria, no solamente de un imperio débil contra el imperio fuerte. No es una repetición del cuento de David y Goliat entre el débil y el fuerte, y que Dios salva al débil. No, es mucho más que esto. Es la victoria del ser humano y de la esperanza en el ser humano frente a la desesperanza del ser humano, donde el mundo griego ve la incapacidad innata al ser humano de volar.
Si va a poder volar y necesita volar para dominar el mundo, que se cuida de no volar demasiado alto. Todos los niños recordaban y repetían por memoria ese cuento, ese mito de Icarus. Al mismo tiempo había el pueblo de Israel cantando los versículos de la Torá, donde profetiza que al final de los días el ser humano volará sobre las alas del águila. Él volará por sí mismo, controlando el águila y subiendo hasta Veshavta ad Hashem Elokeja, regresará hasta Dios tu Dios en Teshuvah Gemura, en un arrepentimiento absoluto. Hanukkah es la victoria no del bien sobre el mal. Después de Hanukkah, el bien no reñó en el mundo. Siguió la guerra, siguió el sufrimiento, siguió muchas cosas malas, pero la victoria era de nunca perder la esperanza que el ser humano puede ganar algún día. Hanukkah es la aunque hoy todavía la luz lucha contra la oscuridad, algún día vamos a poder ganar. En Hanukkah los judíos ganaron algo, no todo. Poquito después había otros desafíos. Mashiach no llegó al tiempo de Hanukkah, pero Israel retomó su fe en el ser humano mismo. Lo que Israel predica, lo que Israel pelea, la razón por la cual Israel pelea no es para su salvación. Israel en Hanukkah peleó por la salvación del ser humano y era el último en el mundo que guardó esa fe en la capacidad del ser humano de salvarse. La victoria de Israel sobre el imperio griego era la victoria de la fe que el ser humano puede salvarse, que el ser humano puede ganar, que al final de los tiempos él sí va a poder volar sin miedo de ser quemado por el sol.